Sí, licenciada. Vea, yo aquí creo que este ejemplo no se los di, solo voy a dejar dar acceso. Es que ese es el problema cuando empiezo a compartir. Para dar accesos tengo que dejar de compartir. Vean, ¿se acuerdan que acabamos de ver las variables que son la independiente, la dependiente y en algún momento puede haber una variable intercurrente o interviniente? Entonces yo les puse aquí este ejemplo de una variable independiente. Dice que las condiciones en el ambiente físico de trabajo, esa sería la variable independiente. Condiciones físicas en el ambiente de trabajo. La variable dependiente será el rendimiento laboral. O sea, recuérdense que siempre es una causa y un efecto. Entonces, si nosotros tenemos buenas condiciones en el ambiente de trabajo, pues definitivamente el rendimiento va a ser mejor. Entonces, esa es la variable dependiente. Ahora, si hay variables intervinientes, no siempre van a haber, pero las variables intervinientes que están dentro de la variable dependiente e independiente, o sea, es que está como en medio de ambas, sería el salario, el horario de trabajo y la distribución de funciones. Así es como funciona la variable interviniente. No siempre van a haber. Depende del tema que nosotros estemos investigando, sí puede aparecer alguna variable interviniente que está dentro de las variables independientes y las eh, independientes. No sé si me explico. ¿Me explico por qué es que puede aparecer esa variable interviniente? ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, fíjese licenciada. que yo no le escucho muy bien, se escucha Ejemplo. un poco bajo. Pero ahí Sería tan amable de repetirlo. muy bien, eso lo voy a revisar. Sí, tengo el 100% de volumen. A ver, voy a pegarme más el micrófono. Eh, Más adelante igual les voy a poner otros ejemplos, pero aquí el ejemplo de las variables independientes, que siempre va a ser la causa y la dependiente va a ser el efecto. Si nosotros en el trabajo que estamos realizando es un tema respecto al trabajo en una institución, la variable independiente son las condiciones en el ambiente físico de trabajo. La variable dependiente va a ser el rendimiento laboral, porque si se tienen buenas condiciones de trabajo, definitivamente el rendimiento va a ser mejor. Y la variable interveniente que está en medio de ambas es el salario, el horario de trabajo y la distribución de funciones. Como les decía, no siempre puede haber variable interveniente. En algunos casos puede existir, en otros no. ¿Sí me explico? Ahora sí. Más adelante Sí, igual hay licenciada. otros. ¿Sí? Sí, licenciada, gracias. Más ¿Cuál adelante hay podría, otros. ¿Qué manda? perdón, podría ser entonces en ese problema la variable independiente? ¿Cuál podría ser la variable independiente? Dice. Ajá. Son las, Un ejemplo, sí, digamos. son las condiciones del ambiente físico de trabajo. Ahora, en el trabajo, en el ejemplo que yo les he estado poniendo, ahorita lo vamos a ver. Cuando veamos la operacionalización del tema, vamos a ver cuál es la variable independiente y la dependiente del tema que nosotros utilizamos o el que yo utilicé para explicarles, que es que el problema quedó planteado, cuál es la causa económica por la que se da por lo que delinquen los jóvenes adolescentes. Ese fue el tema, ¿se acuerdan? Entonces, ahorita pues, veamos la hipótesis y la operacionalización de la hipótesis, les voy a explicar cada una de estas variables. Ya habíamos dicho que la hipótesis es una suposición o conjetura respecto al modo de darse la realidad y que son propuestas de solución a determinados problemas o preguntas de investigación. Aquí nos habíamos quedado, ¿se acuerda? Aquí está puesta la sección. Bien, entonces, como mi tema o mi problema que está aquí adelante me quedó
de la siguiente forma. La operacionalización del tema quedó. ¿Cuál es la causa económica fundamental por la que han delinquido los jóvenes adolescentes de 13 a 18 años de edad en la colonia La Limonada, zona 5, Ciudad de Guatemala, durante el periodo 2000-2005? Entonces, yo con la operacionalización de la hipótesis o con la hipótesis voy a dar una respuesta tentativa a ese problema. Y mi respuesta tentativa quedaría de esta forma. La causa económica fundamental por la cual delinquen los jóvenes adolescentes de 13 a 18 años de edad de la colonia La Limonada, zona 5 de la ciudad de Guatemala, Centroamérica, durante los años 2000-2005 es la pobreza. Vamos a suponer que en todos los en todo lo que leímos respecto al tema de la delincuencia, encontramos la mayoría de teorías que hablan de la pobreza y que por eso es que delinquen los jóvenes adolescentes, ya que no tienen cómo satisfacer sus necesidades básicas, entonces se ven en la necesidad de hacerlo. Ahora, eh, esto tomándolo como base, la delincuencia, digamos, común. Pero recuérdense que lamentablemente hay diferentes tipos de delincuencia. Hasta la delincuencia que se le conoce como delincuencia de cuello blanco. ¿Saben ustedes a quiénes son los delincuentes de cuello blanco? Los diputados, ¿no? Sí, Ah, aparte de su señor presidente también. Son Político, los que, licenciado. ajá, exacto, son los que más tienen y siempre quieren más, ¿verdad? Entonces, a ellos son los que se les conocen, porque también son delincuentes, pues, son delincuentes porque nos roban nuestros impuestos, les roban a los niños para cubrir sus necesidades básicas, les roban a los niños por no tener las escuelas eh, necesarias para alguna comunidad, etcétera, etcétera. Entonces, se le conoce como delincuentes de cuello blanco. Entonces, la verdad es que hay diferentes tipos de delincuencia. Aquí vamos a suponer que es una delincuencia común y que las personas se ven en la necesidad de delinquir porque no tienen cómo cubrir, como les decía, sus necesidades básicas. Podrían ser otras causas diferentes, pero como nosotros la ubicamos, nuestra respuesta desde el punto de vista económico, entonces lo económico está relacionado con la pobreza. ¿Me explico? ¿O hay alguna duda? Perdón, Está Elic. bien, licenciada. Sí, dígame. En lo que es la hipótesis, nosotros podríamos redactar un tema mucho más específico o solo lo Sí. podemos resumir en qué es la pobreza. Bueno, como le decía, dependiendo de los libros que encuentren, si en los libros o las teorías que encuentren habla de la pobreza, entonces se quedaría como la pobreza, porque también podría ser otro tema o otra causa, eh, la falta de fuentes de trabajo, que eso también está relacionado con lo económico. Incluso podríamos redactar dos hipótesis. Una Ah, que podría ser la pobreza y la otra podríamos decir que la falta de fuentes de trabajo es la causa económica fundamental por la cual delinquen los jóvenes adolescentes de 13 a 18 años de edad de la colonia La Limonada, zona 5 de la ciudad de Guatemala, Centroamérica, durante el periodo 2000-2005. Digamos, la respuesta tentativa no necesariamente tiene que ir al final, puede ir al inicio. Si se dan cuenta, esta otra de la falta de fuentes de trabajo, empecé con falta de fuentes de trabajo, es la causa económica fundamental. ¿Me explico? Sí, gracias, Elic. Muy bien. Si hay otras dudas, me pueden preguntar, porque este tema es fundamental para cualquier trabajo de investigación que se deba, en cualquier momento les pueden pedir. Entonces, vamos a continuar.
No hay ninguna duda de cómo se redacta una hipótesis. No, licenciada. Esta está redactada así porque así está la operacionalización del tema. También se podría poner recuérdense que se puede, dependiendo del tema, se puede también redactar la hipótesis. No necesariamente tiene que haber fechas, sino que va a depender de cómo nosotros elijamos el tema a investigar. Más adelante en el libro hay un ejemplo de un plan de investigación y ahí se van a dar cuenta que esa estructura de ese plan que está ya redactado no tiene años. Porque yo creo que alguien me preguntaba eso, no necesariamente se debe de anotar todos esos datos, va a depender del tema. Aquí dice algo de la delincuencia. Matador, me robaron la bicicleta. Le dice el policía, ¿por qué no llamó a la línea de la policía? Entonces contesta al que le robaron, es que también me robaron el celular. Esa es una delincuencia común, como les decía anteriormente. Bien, ahora si nosotros queremos operacionalizar nuestra hipótesis, para poderla operacionalizar tenemos que encontrar todos los elementos que están incluidos en la hipótesis. O sea que operacionalizar significa o es hacer visible lo que no es visible. Y para ello nosotros tenemos que encontrar la unidad de análisis de la hipótesis planteada. O sea que aquí en nuestra hipótesis que tenemos acá, ¿cuál creen ustedes que es la unidad de análisis? Los jóvenes. Serían los jóvenes adolescentes de 13 a 18 años de edad de la colonia La Limonada, zona 5, etcétera, etcétera, hasta donde termina aquí en el 2005. Esa sería la unidad de análisis. Ahora, nosotros podemos también determinar, además de nuestra unidad de análisis, tendríamos que determinar nuestras variables. Recuérdese que está la variable independiente y la dependiente. Por ejemplo, la variable independiente, ¿cuál sería? De esta operacionalización. ¿Dónde encontramos nuestra variable independiente? A ver, Son los jóvenes piensen. de 18 años. No, esa es la unidad de análisis. ¿La delincuencia, licenciada? La variable recuérdense que la variable independiente en algún momento puede cambiar. Si cambia la variable independiente, también cambia la dependiente. ¿La Solo pobreza, voy a dar licenciada? así ¿La es. delincuencia? Sería la pobreza. La variable dependiente sería la delincuencia, porque depende de la pobreza. Si hay pobreza, hay delincuencia. Digamos, no es que sea así, sino que recuérdense que es un ejemplo nada más el que estamos poniendo. Entonces vamos a pensar que al variar la variable independiente, también se varía la dependiente. O sea que al ya no haber pobreza, ya no hay delincuencia. Ahora vamos a encontrar aquí la independiente es la pobreza de los jóvenes mencionados. La variable dependiente es la delincuencia de los jóvenes mencionados también. Recuérdese que dentro de la hipótesis, además de la variable independiente y dependiente, están los indicadores. Y los indicadores también nos permiten hacer visible lo que no es visible. Entonces, en los indicadores de la pobreza, ¿cómo nosotros vamos a saber que las personas son pobres, por decirles algo? Entonces, podría ser por medio del vestuario, que estén vestidos de harapos, la alimentación que sea de tortillas y chile, la habitación que sea de casas de cartón. Y los indicadores de la delincuencia sería el robo, hurto, estafa, usurpación de bienes inmuebles. Entonces ahí nosotros ya tenemos todo lo relacionado a la hipótesis. Y estos indicadores en algún momento nosotros los podemos trasladar a preguntas. Si en un momento determinado no encontráramos todas las teorías que nos sirvan para comprobar nuestra hipótesis, podemos
y si hacemos una investigación de campo y vamos a pasar una encuesta por medio de un cuestionario, entonces podemos trasladar a preguntas todo lo que está en los indicadores. ¿Me explico? Sí, ¿Me licenciada. explico? ¿Hay alguna duda? ¿No hay dudas? Ninguna. Bien, entonces aquí hay otros ejemplos de variable independiente. Una variable independiente es cuando se presume que los cambios de valores de esta variable determinan cambios en los valores de otra u otras variables, que por eso mismo se denominan dependientes. Entonces la variable independiente puede modificar la dependiente. Luego tenemos acá los indicadores. Dice, los indicadores representan un ámbito específico de una variable o de una dimensión de esta. El indicador nos indica la situación de una variable. Ejemplo, una enfermedad, que esa sería la variable. Entonces, los indicadores de esta variable podría ser la fiebre, que es un indicador cualitativo, y el dato 40 grados es un indicador cuantitativo de la variable enfermedad. ¿Me explico? O sea que aquí hay para que solo voy a dejar dar accesos. ¿Está claro esta otro ejemplo? Sí, licenciada. Licenciado, ¿usted me lo podría volver a explicar, por favor? Claro, ahorita. Por ejemplo, a los indicadores dice que representan un ámbito específico de una variable o de una dimensión de esta. O sea que el indicador nos indica la situación de una variable. Lo que les decía anteriormente, que hace lo visible lo que no es visible. Si una variable es la enfermedad, o sea, una persona que tenga COVID, por ejemplo, el indicador que es COVID es la fiebre, eh, que sería un indicador cualitativo, porque esa es una cualidad, que la persona está sintiendo fiebre y tiene 40 grados de fiebre. También es un indicador cuantitativo de la variable enfermedad. ¿Me explico? O sea que la fiebre es indicador cualitativo y los 40 grados es indicador cuantitativo. Sí, licenciado, gracias. Muy bien. Bien, entonces acá Licenciada, también buenas tenemos tardes. otras. Buena tarde, dígame. Mire, entonces aquí lo que yo logro entender es de que la variable independiente es el antecedente, ¿va? Y la Sí, es la dependiente es causa, lo el consecuente, es lo que efecto. pasa, Ajá, ajá, así es, ¿verdad? sí, así es, sí. Una es la causa y la Ok, otra es el efecto. Ajá. ok, Entonces aquí, gracias, licenciada. aquí hay otro ejemplo. Dice el costo del dinero, o sea, una tasa de interés en el mercado, determina el monto de la inversión de las empresas. La variable independiente va a ser el costo del dinero, o sea, la tasa de interés. Esa sería la causa. Y la variable dependiente es el volumen o monto de inversión por parte de la empresa, que sería el efecto. Y aquí hay una variable interveniente, que serían las condiciones sociales y económicas del país y la capacidad de inversión por parte de la empresa. Recuérdense que hay muchas empresas que invierten siempre y cuando las condiciones sociales y económicas del país sean estables y que les garanticen el que van a recuperar tanto su dinero como los intereses en este caso. Aquí hay otro ejemplo de variables, o sea, la hipótesis, la edad es factor determinante en la selección de programas de televisión. La variable independiente sería la edad y la variable dependiente sería la selección de programas de televisión. O sea que aquí esta hipótesis supone que de acuerdo a la edad se escoge el programa de televisión y a partir de esto se determina como criterio para relación de variables
el número de veces que se da encendido al televisor. Yo les busqué varios ejemplos porque es importante esto de la hipótesis. La hipótesis es ¿qué son hipótesis? Son las guías para una investigación o estudio. Las hipótesis indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado y deben ser formuladas de una manera de proposiciones. La hipótesis es una poderosa herramienta que orienta la investigación y sirve de nexo entre la teoría y la realidad. Licenciada, disculpe, o sea que Dígame. en otras palabras son probabilidades. Así es. Recuérdense que una hipótesis es tentativa porque hay que investigar para poderla demostrar como verdadera. Si nosotros la logramos demostrar como verdadera, entonces hemos llegado a la meta de nuestro trabajo de investigación. Entonces ya no es tentativa porque ya se demostró y por lo tanto ya es una realidad la hipótesis planteada. ¿Estamos? Sí, licenciada. Entonces vamos a los objetivos. Recuérdense que todo trabajo de investigación debe de llevar también los objetivos. Y aquí tengo alguna definición de objetivo. O sea, es el para qué de la investigación. Es un enunciado que expresa lo que se desea indagar y conocer de un problema planteado. Rumbo que va a tomar la investigación, propósitos del estudio, es decir, lo que pretende la investigación, son las guías de la investigación. O sea que recuérdense que es muy importante lo de los objetivos. Podríamos decir entonces que este elemento del plan de investigación está constituido por los propósitos conscientemente previstos por el investigador y este pretende alcanzarlos a través de su actividad. Estos objetivos se dividen en generales, que son los que expresan en términos amplios los resultados o consecuencias que el investigador pretende que se produzcan con su investigación. Y los objetivos específicos expresan con detalle y precisión en un grado mayor de particularidad los resultados o consecuencias que con su actividad espera alcanzar el investigador. Para plantear los objetivos es indispensable conocer con detalle qué se pretende lograr a través de la investigación. Esto nos va a permitir fijar los objetivos debidamente fundamentados y susceptibles de alcanzarse. El objetivo forma parte fundamental en el planteamiento del problema y su correcta formulación permite visualizar la investigación como un todo en conjunto. También proporciona pautas de lo que se debe investigar a fin de evitar confusiones que desorienten la investigación y dar sentido a las distintas actividades que se ejecutarán para realizar la investigación. De igual forma, también permiten determinar los recursos a utilizar en forma resumida. Facilita el trabajo de investigación. Esta correcta redacción de los objetivos de investigación va a constituir una de las partes fundamentales en el proceso de investigación. Por ello, también más abajo ustedes van a encontrar o en su libro van a encontrar un listado de verbos que pueden ser utilizados en la redacción de los objetivos generales y específicos. Estos se tomaron según la taxonomía ofrecida por Bloom. Y este propone verbos que van a reflejar distintos niveles de pensamiento y estos verbos son aplicados a las ciencias sociales. Ahora que es un objetivo, solo les voy a dar accesos y luego les presento esto. Bien, ¿qué es el objetivo de investigación? Es lo que se pretende lograr o alcanzar con la investigación. Puede ser para obtener un conocimiento, probar una teoría, aportar evidencias y todo esto nos va a permitir resolver un problema. Este es un mapa conceptual
de lo que se pretende alcanzar con los objetivos o qué es un objetivo. Porque como se dan cuenta aquí puede ser obtener un conocimiento, probar una teoría, aportar evidencias y resolver un problema. Como los objetivos están divididos en específicos y objetivos generales, entonces varios objetivos específicos, como se dan cuenta acá, van a permitir llegar a una meta y al llegar a una meta, pues podemos nosotros redactar nuestro objetivo general. O sea que nuestro objetivo general va a estar compuesto de varios objetivos específicos y en el general nosotros vamos a englobar todo lo que pretendemos alcanzar en el proceso de nuestra investigación. Estos objetivos de la investigación, es el objetivo general, valga la redundancia, indica la meta o finalidad que persigue alcanzar la investigación. Expresa el conocimiento que se desea obtener y que generalmente da respuesta a la pregunta o formulación de la investigación. También en algunos casos puede ser planteado en términos de la solución al problema o diseño a implementar en la organización. Bien, también los objetivos pueden ser medibles y pueden ser alcanzables. O sea que nosotros tenemos que ser realistas también con nuestro tiempo. Nosotros tenemos que tener objetivos bien establecidos y por medio de ellos nosotros podemos determinar si podemos realizar nuestra investigación en un tiempo determinado y no ser una investigación que nunca la podamos realizar porque nos propusimos objetivos inalcanzables. Entonces es importante que nosotros podamos medir nuestros objetivos y que tengamos la certeza de que vamos a poder alcanzarlos en el proceso de la investigación. Aquí hay un ejemplo, yo les puse un ejemplo de objetivo general del tema que hemos estado utilizando. Un objetivo general podría ser establecer si por falta de recursos económicos delinquen los jóvenes adolescentes. O sea que aquí yo estoy tomando solo con el hecho de que tome como recursos económicos y delinquen los jóvenes adolescentes, ya estoy englobando todo el planteamiento de nuestra hipótesis, porque lo que nosotros queremos determinar es todo lo relacionado a los recursos económicos y estos son los responsables por los cuales delinquen los jóvenes adolescentes. Luego tengo unos objetivos específicos que sería enumerar los tipos de delincuencia que se da en la ciudad de Guatemala, comparar cada uno de los tipos de delincuencia, analizar los tipos de vivienda de las personas pobres. Este sería otro de los objetivos. ¿Está claro los objetivos? Sí, licenciada. Muy bien. Luego tenemos aquí los cuadritos donde están los verbos que podemos utilizar para redactar objetivos. Estos serían los verbos a utilizar en un proceso de investigación. Luego son los verbos para objetivos generales. Si ustedes se dan cuenta, nosotros podemos analizar, formular, producir, calcular, discriminar, fundamentar, proponer, categorizar, diseñar, generar, reconstruir, comparar, efectuar, identificar, relatar, concretar, enumerar, inferir, replicar, contrastar, establecer, reproducir, crear, evaluar, oponer, revelar, definir, explicar, orientar, situar, demostrar, examinar, planear, tasar, desarrollar, proponer, presentar, probar, evaluar, fomentar, describir, trazar, mostrar. Todos estos verbos nosotros podemos utilizarlos para redactar objetivos generales. O sea que al tomar en cuenta estos verbos es mucho más fácil su redacción. También están los verbos para los objetivos específicos, que son los que aparecen aquí también según la taxonomía de Bloom. Dentro de estos está advertir, deducir,
enunciar sería aquí, mencionar, definir, enumerar, mostrar, basar, demostrar también, especificar, operacionalizar, calcular, analizar, estimar, organizar, calificar, determinar, examinar, registrar, categorizar, designar, explicar, relacionar, comparar, descomponer, fraccionar, resumir, componer, describir, identificar, seleccionar, conceptuar. También está discriminar, indicar, separar, contrastar, establecer, justificar, sugerir, sintetizar, interpretar, distinguir, considerar y detallar. Todos estos verbos los podemos nosotros utilizar para iniciar con la redacción, como les vuelvo a repetir, de los objetivos específicos. ¿Está claro estos verbos? ¿Cómo podemos nosotros utilizarlos? Por ejemplo, yo aquí en los específicos utilicé el analizar, utilicé también comparar, también enumerar, que están dentro de los verbos de para redactar objetivos específicos. ¿Me explico? Sí, licenciada, o sea, todos tienen que estar en voz activa. ¿Qué manda? No le O sea, que Exactamente. sí son entendibles, pero Ah. o sea que todos los verbos tienen que ir en voz activa. Así es. Ujú. Ok, gracias. Entonces, para servirle. Bien, entonces, si ya no hay dudas con los objetivos, podemos pasar a los supuestos de la investigación. Sí, licenciada. Bien. Entonces, estos supuestos de la investigación, pues como ustedes se podrán dar cuenta en la estructura del plan, es el punto 4 de esa estructura, son los supuestos de la investigación. Y toda investigación científica va a partir de supuestos que constituyen su fundamento, mediante conceptos, categorías y juicios que van a reflejar las leyes objetivas de los fenómenos. Los supuestos son parte integrante de las teorías científicas y en las investigaciones concretas adquieren el carácter de postulados, es decir, de afirmaciones que de momento y para los efectos de la investigación que se van a emprender no necesitan ser comprobados. Entonces, solo nos van a servir como parte fundamental para nuestra investigación porque estas ya son teorías que ya existen prácticamente. Entonces, por ejemplo, la delincuencia común es asociada con los hurtos, robos y delitos contra el patrimonio económico. Este sería un ejemplo de un supuesto del tema que les estaba poniendo de ejemplo. Podría ser también, se conoce a la delincuencia como el fenómeno de delinquir o cometer actos fuera de los estatutos impuestos por la sociedad. Aquí solo hay dos supuestos de la investigación. Aquí hay otros ejemplos, pero estos de otros temas. Por ejemplo, aquí dice, existen políticas de fomento de la educación especial. La tasa de desempleo permanece estable. Existen medios de transporte público suficientes. Las condiciones económicas son estables. O sea que estos son ejemplos de supuestos de otros temas, ¿verdad? Es para que más o menos ustedes tengan la idea de qué son los supuestos. ¿Está claro los supuestos? Así es, licenciada. Bien. Entonces pasamos al bosquejo preliminar de temas. El bosquejo preliminar de temas consiste en puntualizar con el mayor grado de análisis posible los temas y subtemas que tendrá que atender el investigador para resolver el problema definido. Debe procurar plantearlos en un orden lógico, científico y técnico en que deben ser tratados. Por muy bien elaborado que parezca un bosquejo, no debe considerarse como definitivo. Es mejor tenerlo como provisional o casi definitivo. El decisivo o final será aquel que durante el proceso de redacción el investigador le dé ese carácter
en la medida en que los conocimientos y reflexiones se enriquezcan en extensión y profundidad. La importancia del bosquejo radica en que constituye una valiosa guía para la recolección de los datos e información y en general para la realización de la investigación científica. ¿Se acuerdan que yo les mencioné que el bosquejo puede ser una guía muy importante para empezar a buscar los temas relacionados los subtemas relacionados al tema elegido para la investigación? Y en base al bosquejo se pueden redactar las fichas de trabajo. ¿Se acuerdan cuáles son las fichas de trabajo? Sí, licenciada. ¿Cuáles son? A ver, renumérenmelas. Vean, aquí me está preguntando Norma la diferencia que hay entre una hipótesis y un supuesto. La hipótesis no ha sido comprobada y el supuesto ya es una teoría que ya la han comprobado. Esa es la diferencia. Pues sí, entonces ya se les olvidó. Ya se les olvidó cuáles son las Son fichas de herramientas trabajo. que permite organizar la información. Sí, pero ¿cuáles son? ¿Con qué nombres se conocen? Ficha de cita directa, ficha de paráfrasis. Bien, Ficha de resumen. Ajá, sí. Ficha de comentario. Ajá. Ficha de ¿Cómo? Bien, entonces. Ficha mixta y electrónica. Sí, ajá, claro. Vean, la electrónica puede ser cualquiera de los 5 tipos que hay de fichas bibliográficas. Dentro de las fichas bibliográficas tienen que tomar en cuenta que son 5 tipos los que normalmente se utilizan para una investigación. Y esos 5 tipos son fichas textuales, fichas de paráfrasis, fichas de resumen, de comentario o ideas personales, también se les llama, en algunos libros los van a encontrar así, y las mixtas, donde van 2 tipos de ficha en una misma tarjeta. Entonces, para poder redactar esas fichas, nos podemos valer del bosquejo. Si ya tenemos nuestro bosquejo, entonces podemos redactar ya más fácilmente todos los temas que ya tenemos en el bosquejo. Más adelante, en el ejemplo que hay de una investigación, ahí vamos a hablar más sobre este bosquejo preliminar de temas. Y se llama preliminar porque en el proceso de la investigación puede ir variando, pueden ir cambiando los temas. O sea que sí se permite hacer esos cambios. Cuando ya se terminó la investigación y se pasa este bosquejo al índice, ahí sí ya no puede variar porque prácticamente el bosquejo toma la forma de un índice cuando ya se hace el trabajo de investigación. ¿Está claro el bosquejo? Sí, licenciada. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo determinamos los métodos y las técnicas a emplear en el trabajo de investigación que vamos a realizar. Entonces, recuérdense que la teoría, el método y la técnica son elementos del conocimiento y de la metodología de la investigación científica, pero son diferentes entre sí, que al entrar en acción constituyen una totalidad unitaria debido a que operan relacionados orgánicamente entre sí y con los procedimientos mediante los cuales se aplican. Entonces, con relación a este aspecto, el investigador debe, por una parte, hacer un planteamiento breve acerca del enfoque metodológico
metódico que dará a su investigación e indicar los métodos particulares y específicos que empleará en ella y de qué manera. Debe considerarse que el estudiante utilizará necesariamente los métodos siguientes. Está el analítico, entendido como la descomposición de un fenómeno en sus elementos, es decir, trata de analizar cada una de las partes que comprenden el problema de investigación y de esa manera tener una visión general con el objetivo de plantear posibles soluciones. Recuérdense también que el analítico pues, es el método que nos permite descomponer un todo en sus partes, en sus componentes, para llegar a su esencia. Y siempre a la par del analítico va el sintético, porque esos métodos van unidos, ya que el sintético permite la utilización del razonamiento con el objetivo de reconstruir cada una de las partes que conforman el todo de la investigación, luego de haberlo analizado mediante la utilización de la metodología científica de la investigación. O sea que el analítico descompone y el sintético reconstruye. ¿Me explico? ¿Están claros estos dos métodos? Ya se durmieron. Nick, ¿puede dar Sí, unos está claro, ejemplos de licenciado. estos dos? Vea, por ejemplo, usted tiene una teoría que quiere analizar. Entonces lo que tiene que hacer es revisar qué descripción tienen o qué definición tiene sobre, por ejemplo, encuentra la teoría de delincuencia. Entonces empieza a analizar qué son los componentes que tiene esa teoría para poderlo comprender de una mejor forma. O sea que trata de analizar cada una de las partes que comprenden la teoría y también en este caso todas las partes que comprenden el problema de la investigación. Y esto nos va a permitir tener una visión general con el objetivo de plantear posibles soluciones científicas. O sea que por medio del método analítico nosotros analizamos estas teorías y ya tenemos más o menos la idea de lo que queremos y vamos a suponer que estamos descomponiendo un fenómeno en sus partes y en sus componentes para encontrar su esencia por medio del analítico. Y luego con el sintético vamos a encontrar otros elementos que no vimos por medio del análisis, porque muchas veces pasa eso, que en el análisis dejamos alguna teoría sin hacerlo, o sea, sin analizarlo, y resulta que cuando aplicamos el método sintético, encontramos esa teoría que quedó ahí perdida, y ahí era donde estaba la esencia del fenómeno, o sea, la esencia de lo que se estaba buscando por medio de estos dos métodos. Gracias, Nick. Para servirle. Luego tenemos el deductivo, que también se llama método de razonamiento lógico. Es la manera de identificar y extraer conclusiones valederas que surjan de las hipótesis generales conocidas como premisas. Su característica principal es que va de lo general hacia lo particular. ¿Se recuerdan que esto ya lo vimos? Dijimos también que este método podía ir de lo universal a lo general, a lo singular, a lo particular, o sea que va de lo mucho conocido a lo poco conocido, en otras palabras. Y casi siempre también va unido al inductivo. Este pues, es un método que se realizan las observaciones de los acontecimientos, su registro, la clasificación para su estudio y mediante la inducción permite la realización de generalizaciones para contrastarlos con la realidad. Entonces, este método podríamos decir que va de lo poco conocido a lo muy conocido. Va al revés que el deductivo. O sea que el inductivo iría de lo particular hacia lo general, hacia lo universal. De lo poco conocido a lo muy conocido.
Entonces podemos decir que el estudiante debe puntualizar las técnicas que utilizará en la recolección de datos. Por ejemplo, si va a utilizar alguna entrevista, algún cuestionario, observaciones, técnicas estadísticas y otros. Todo esto debe de anotarlo en este apartado que dice determinación de los métodos y técnicas a emplear, que es el punto 6 de la estructura del plan. Luego tenemos el cronograma de actividades. Este cronograma de actividades, pues en este punto se debe determinar la secuencia o la programación de las actividades que se van a realizar y el tiempo probable que consumirá su ejecución, tomando como referencia la problemática planteada y el bosquejo preliminar de temas. La determinación siempre hacerse calculación de cada actividad, que podría ser una semana, un mes, 2 meses, etcétera, etcétera, y especificando las fechas de su inicio y su terminación. O sea que si nosotros tenemos bien hecho nuestro cronograma de actividades, tomando como base todo lo que ya tenemos también, podemos nosotros determinar en qué tiempo podemos entregar nuestra investigación o nuestro plan de investigación también, porque también se debe de hacer un cronograma de actividades para poder redactar un plan de investigación, que es el primer paso para realizar una investigación. ¿Está claro? Sí, licenciada. Luego estamos con la estimación de los recursos. Como toda investigación o todo trabajo, pues siempre se va a tener en cuenta los recursos que se deben de utilizar para su elaboración. Y en materia de esos recursos habrá que prever los humanos, los físicos y los financieros. Según la naturaleza de la investigación, debe determinarse qué colaboradores necesita el investigador. Si es solamente un investigador el que va a ejecutar la investigación. Con relación a los recursos físicos, es necesario establecer los instrumentos, el mobiliario y el equipo que se utilizará en la investigación. También la especificación de los recursos humanos y físicos va a permitir más adelante estimar los recursos financieros. Y los recursos financieros también deberán de especificarse y se deben calcular sobre la base de los recursos físicos necesarios y el tiempo que dure la investigación. Por ejemplo, si es necesario contratar a una secretaria, porque la persona que está haciendo la investigación no le da tiempo pasar todo a su computadora, aunque ahora como la facilidad de la tecnología, pues de una vez se puede ir haciendo todo en la computadora, pero si no se pudiera, se podría contratar a una persona o una secretaria que ahí entraría entre los recursos humanos y los físicos sería todo lo que se necesita, por ejemplo, la computadora, un lugar específico para trabajar y también el tiempo que va a durar esta investigación. ¿Está claro esto de los recursos que tenemos que tomar en cuenta para realizar una investigación? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, Y licenciada. de último tenemos la bibliografía. Esta bibliografía, pues como ustedes ya saben, lo que se debe hacer es consignar los textos que se utilizará o que utilizará el investigador para el desarrollo del plan de investigación, así como la legislación aplicable y otras fuentes que aportará información. Debe considerarse que toda bibliografía técnicamente bien realizada debe de llevar por lo menos los siguientes datos. Tiene que llevar el autor, que sería el apellido y inicial del nombre. O sea que lo que vamos a hacer nosotros es poner en orden nuestras fichas bibliográficas por apellido de autor y trasladarlos a la bibliografía. Recuérdense que estos datos que aparecen aquí van a aparecer en su ficha bibliográfica, que es el apellido del autor, el inicial del nombre, la fecha de publicación del libro, el título de la obra, la ciudad o país, y si no tiene, se anota SLI, que significa sin lugar de impresión. Si no tiene editorial, entonces también se puede anotar entre paréntesis SE, que significa sin editorial.
Y si en un momento determinado no tuviese fecha, porque a veces hay libros que no tienen fecha, se puede anotar también SF, entre paréntesis, que aquí no está, pero es una de las variantes que se pueden utilizar. O sea que estas variantes entonces se colocan en el lugar y orden de los datos faltantes y la edición se coloca a partir de la segunda. Si es primera edición, no es necesario anotarlo. Y también se ubican después del título de la obra, así como los datos complementarios que contenga el libro, porque muchas veces tiene el libro que se está fichando, tiene algunos datos complementarios que si se desea se pueden agregar. Entonces, cuando veamos la siguiente parte de esto, es un ejemplo de un plan, entonces ahí ya está una bibliografía redactada para que ustedes vean cómo queda ya una bibliografía final. ¿Hay alguna duda de estos datos? No, No, licenciada. licenciada. Bien, entonces, No, licenciada. bueno, entonces prácticamente terminamos con esta parte de la estructura del plan y el próximo día seguimos con el ejemplo para que vean ustedes cómo queda un ejemplo ya con todo desde la introducción o la justificación y todos los elementos que lleva un plan, porque si se recuerdan en este que acabamos de ver, yo les fui explicando por partes los datos más importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta para realizar nuestra investigación. Entonces, el jueves pasamos al ejemplo que hay de esa estructura de un plan. Y si no hay dudas, nos quedamos acá. Deseo feliz noche. Gracias, licenciada. La definición de Buenas noches, SF, licenciada. licenciada. Feliz noche, que descanse. ¿Qué manda? No le entiendo. La definición de SF, la última que estaba en el libro. Fíjese Feliz que noche, no le licenciada. de noche. Fíjese que Es no le sin entiendo fecha, bien. Heidi. El S. Sin fecha, SF. SF. SF es sin fecha. Cuando no tiene fecha se Gracias. anota entre paréntesis SF. Es que no le entendía, perdón. No hay problema. Gracias, Siempre licenciada. que Gracias, tengan dudas, compañera. pregunten De nada. para servirle. No se queden con las dudas. Gracias, Buenas noches, Pregunten licenciada. para servirles. Feliz noche. Licenciada, yo sí tengo una dudita Dígame. con relación al ejemplo que usted puso donde decía que la situación económica de los adolescentes es lo que ocasiona la delincuencia. En ese Ajá. o cuando puso también que era por la falta de fuentes de trabajo. ¿Cómo quedarían o qué representarían esos dos factores dentro de eso? Sí, yo les dije que podían incluso redactar dos hipótesis, no solamente una. Entonces, Exacto. por eso fue que les puse yo el otro ejemplo, que otra de las causas por la que se da la delincuencia podría ser por faltas de fuentes de trabajo. Pero eso va a depender, como les dije anteriormente, de las teorías que se encuentren sobre el tema y si esas teorías indican algo en relación a ello. Entonces, sí, nosotros los libros que encontramos hablan solamente que la pobreza es la causa de la delincuencia, entonces vamos a tener que profundizar solamente en la pobreza y olvidarnos, por ejemplo, de las fuentes, falta de fuentes de trabajo. Pero si encontramos pero si encontramos teorías de la que hable de las dos, entonces podemos hablar de los dos. Sí, pero mi duda tal vez era, ¿estas serían variables? Esas serían, sí, por supuesto, como son parte de la hipótesis, son variables, porque recuérdese que cuando hicimos la operacionalización de la hipótesis, podemos decir que la pobreza es la variable independiente y la delincuencia es la variable dependiente, porque depende la delincuencia de la pobreza. Por eso es que una es independiente y la otra es dependiente. Pero sí, a mí me queda la duda, por ejemplo, que fuera la situación económica, ¿qué variable sería? ¿Sería esta la independiente? Si fuera, ¿qué me dijo?
La situación Lo- económica, Sí, la situación de delincuencia. No tenga pena, lo cambiar de que edad. hicimos fue cambiar económica, pusimos la pobreza, porque lo económico es lo que genera Ok. la pobreza. Sí, no falta- digamos, la falta de delincuencia va a depender de lo que es la Va a depender. económica. Ajá, Y por eso es que así es. la delincuencia es la dependiente y la otra es la independiente. Así es, porque si se varía, la variable independiente también varía la dependiente. Ok.